Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria y muchas gracias por acompañarnos un día más. Hoy es un día en el que recibimos con todo el honor que se merece a una gran actriz, a Lola Herrera, que nos visita, que está en nuestras islas, que actúa hoy y mañana en el Teatro Guimerá, va a estar más días en Canarias y a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Muy buenos días, Lola. Buenos días. Matilde, querida Matilde, es tu última obra, tu último personaje. Después de tantos personajes, ¿qué tiene de peculiar? Bueno, pues es que Matilde es muy peculiar. Es muy peculiar. Sí, es una mujer muy de andar por casa, ¿no? Es una mujer que le ha tocado vivir una época difícil, como a las mujeres de mi edad, ¿no? En este país. Pasó la guerra, ha pasado una guerra, una posguerra, una dictadura, todas estas cosas, y la prohibición de casi todo, ¿no? Porque las mujeres lo teníamos casi todo prohibido en esa época, hasta me parece que fue el 75 o el 74, que salió una ley, tuvimos los primeros derechos, pero realmente, o sea, no, una mujer que se casaba, primero no había divorcio, luego no tenías derecho a nada, no podías hacer absolutamente nada, ni comprar, ni vender, ni nada. Sí, nada. Bueno, pues entonces a Matilde le ha pillado una época así, ¿no? Pero lo peculiar de Matilde es que ha decidido hacer, y ha luchado, y ha batallado, y ha conseguido hacer una buena parte de lo que ella quería en la vida. Sobre todo, no le han quitado el derecho a amar a quien ella quería. Claro, la obra hay que verla, pero es la parte, digamos, más intrigante, ¿no? Porque es la vida sentimental que también guarda celosamente en secreto, de alguna manera, a su propia hija. Claro. Bueno, su hija sabe, pero no sabe todo. Todo no. O sea, sabe una parte, ¿no? Pero es jugando y en una clave de humor totalmente, pues la verdad es que se tratan cosas muy serias. Es muy sentimental la obra, porque claro, a pesar de ser una comedia, sí, son los sentimientos de unos seres, los hijos han padecido, digamos, y han padecido desde la visión y la óptica de un niño, ¿no? Como vive una situación como la que estos dos les ha tocado vivir, el personaje de Daniel Freire y de Ana Labordeta, que claro, cada uno en su parte les ha tocado vivir una etapa que no han entendido nunca y que han tergiversado y que se han culpabilizado y que les han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, pues desde que empieza la obra, que es cuando llega este hombre de América, de Buenos Aires, que vaya a reclamar la casa donde viven ellas dos, porque la madre y la hija. Al parecer de sus padres, pero ¿no? tiene sus connotaciones esa herencia, ¿no? No es tan que él fácil desconoce, claro, que él desconoce. Y entonces, bueno, pues es una historia bonita. A mí me gustó la historia, ¿A ti te gustó la historia? Me gustó la historia y me gustó, porque yo estaba, o sea, todavía tenía las ganas de seguir haciendo algo que estuviera en la línea de tratado desde el humor, ¿no? Y desde el desenfado. Y esto pues se habla de cosas que ya te digo son bastante serias, son historias de seres humanos, peripecias personales, pero que en realidad pues juega mucho lo sentimental, lo no entendido, lo hecho con las mejores intenciones y resulta que no ha sido bien interpretado, todas esas cosas, ¿no? Que son pequeñas cosas, pero que son interesantes. ¿Y tiene algo que ver con aquella niña que nació en Valladolid, que se ha hecho también una luchadora toda la vida, Lola Herrera? Bueno, yo fui bastante más cobarde que Matilde, ¿no? O sea que realmente, bueno... Hay imágenes de la obra, ¿no? Sí, de tu representación. Claro. O sea que no te ves exactamente identificada, porque honestamente no fuiste tan luchadora. Pero sí estoy identificadísima con esa época, porque la he vivido, porque sé todo lo que es la prohibición, todo lo que es... todo estaba mal entre la Iglesia y la dictadura, pues la verdad es que fue para todo el mundo, pero para las mujeres fue terrible, ¿no? Terrible. Fue muy difícil. Creo que nos prohibieron vivir muchas cosas, nos cortaron las alas y bueno, pues eso lo entiendo muy bien, o sea, yo también he sido rebelde a mi manera, ¿no? Y he sido muy luchadora, pero lo de Matilde me gustó muchísimo, muchísimo, porque se puso el mundo por montera y me parece que ha habido mujeres como Matilde que han sido anónimas totalmente, pero que han hecho, las que han abierto camino para mejorar nuestra situación, ¿no? Claro, estamos hablando de una obra de teatro, repito y recuerdo que se puede asistir a la función que hay mañana y hoy.
Hoy hay una función a las 8:30, si no me equivoco, función única, pero mañana hay dos funciones. Mañana dos funciones. Dos funciones, que son a las 7 y a las un poco 9:30 de la duro, noche, pero... Teatro Guimerá. Esto sigue siendo duro, dos funciones, ¿no? Sí, pero bueno, tenemos que aprovechar cuando venimos a un lugar que hay mucha distancia, hay poco espacio de tiempo, y entonces hay que aprovechar para que lo vea el mayor número de personas posible, ¿no? O sea, yo creo que mi lema desde que empecé en el teatro es hacerme, pues eso, giras inmensas. Yo estreno... ¿Cuántas veces la vuelta a España, no? Muchas vueltas. Pero además es una manera, si quieres a vista de pájaro, ¿no? Porque estás muy poco tiempo en cada sitio, pero es una manera de estar en contacto con tu país y con la gente, ¿no? O sea, si un político quiere saber cómo está España, que hable con Lola Herrera, que le cuenta cómo está la gente en España, qué piensan, cómo respiran, si aplauden, si no aplauden, en cada teatro de España. Porque cada lugar es distinto, ¿no? Sí. Y aquí en Canarias, ¿conoces bien Canarias además? Bueno, conozco, he venido muchas veces, no todas las que yo hubiera querido, pero sobre todo he venido también de vacaciones. O sea, yo cuando tengo un ratito me vengo a Canarias. Ah, ¿no lo sabías? Sí, me escapo. Puedo escaparme no demasiado, pero me fascinan las islas, porque además son todas distintas. O sea, verdad, sí. Entonces tiro para un lado, para otro, ¿sabes? El otro día comentaba que no conozco Hierro, que tengo muchas ganas. Ha estado muy de moda, entre comillas, por el volcán, que ha sido una maravilla. Pero desde hace mucho tiempo que tengo ganas y frustrada dos veces, totalmente frustrada, porque ya tenía todo arreglado para venir, pero de estas cosas del trabajo que se te complica y que no puedes, ¿no? Pues va a ser una visita que no vas a olvidar, es una isla preciosa, de verdad. Sí. Ya, además tengo la oferta de un guía para enseñarme los Cada sitios. lugar, hay muchos lugares que ver, ¿eh? Es pequeñita, pero tiene mucho que enseñar. Sí. Y entonces, bueno, la podremos ver esta noche y mañana, la podremos ver en el Teatro Circo Marte en Santa Cruz de La Palma el día 11. ¿La Palma también la conoces bien? Mucho, me gusta. ¿Sí? La Palma, bueno, La Palma es que es maravillosa, ¿sabes? Lo es, sí, sin duda. Me vuelve loca. Y además es distinta, tan distinta todo, ¿no? Completamente distinta. Tiene tantos encantos. Tuvimos la suerte, mi hija me invitó hace un par de años, me invitó un viaje sorpresa de estos para hacer senderismo por allí y tal, y entonces nos fuimos, no sé, fueron 8 o 9 días. Estuvimos en el parador de allí y tuvimos la suerte de que fue cuando se visitaba el observatorio. Ay, pudieron subir una vez al y Roque. no había sitio porque ya estaba todo ocupado, ya estaba toda una petición hecha a lo largo de todo un año y nosotros nos enteramos unos días antes y movimos todos los hilos habidos y por haber, pedimos por favor de rodillas que si había alguna baja de alguien, que por favor que nos dejasen entrar, que nos avisaran y tal, y hubo bajas y pudimos ir Natalia y yo. Es un espectáculo inolvidable. Inolvidable, totalmente inolvidable. Ese mar de nubes, eso es tremendo. Y también la pueden ver en el Auditorio Infanta Leonor en Garona el día 12. Es que hay muchos teatros en las islas, hay pequeños teatros importantes. Afortunadamente. En toda España es igual, hay muchos teatros ahora. Sí. A partir de la democracia, bueno, antes se tiraron muchísimos, además impunemente, pero luego pues se han recuperado muchos espacios que estaban totalmente derruidos porque no había ninguna exigencia de mantenimiento y se fueron deteriorando con los años y bueno, los empresarios que los alquilaban pues cogían el dinero pero no dedicaban una parte a mantenimiento y estaban todos, esto es una pena. ¿Y luego lo cerraron para reformarlos? Se gastó, o sea, se hizo una inversión grandísima, algunas particulares, pero otras públicas, ¿no? Para recuperar esos espacios y ahora tenemos ya muchos sitios donde ir, afortunadamente, que ahora con los recortes, con los recortes, esos sitios no van a poder programar van a estar la vacíos, inmensa mayoría. No van a estar vacíos porque yo espero que el buen sentido de nuestros políticos nos lo dejen a la gente del teatro para que podamos ir a hacer teatro como toda la vida hemos ido a los espacios. A los espacios eran de empresas privadas casi siempre. Ocupaban el espacio, pagaban nosotros ahora que los políticos nos dejen en las condiciones debidas, porque eso ya está pagado. Que nos dejen, que tengan un dinero para el mantenimiento y nosotros vamos a hacer espectáculos allí, sí. Claro, es que si no se paraliza la cultura del país. No se puede paralizar, Qué nosotros locura, tenemos ¿no? que seguir andando. Claro. Si siempre se ha abierto una taquilla y se ha entrado al teatro, o sea, se tienen que seguir abriendo las taquillas y bueno, que nos hagan posible poder caminar a la gente del teatro, ¿no? O sea, hay mucha gente que nos dedicamos única y exclusivamente a esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es nuestro trabajo.
lo que pedimos son espacios, tampoco pedimos que nos suban ni que nos bajen, y ya nos suben todo, por lo menos que nos dejen un sitio. De los recortes en la cultura especialmente, van recortando todo lo que pueden, pero el teatro es siempre la peor parte de ese recorte en general, no solo ahora. Es el primo pobre. Siempre ha sufrido más que otros medios y sectores de la cultura. Mucho más, porque bueno, durante muchísimos años, pues todo lo que era la música, la ópera, el ballet, todo esto estaba también muy abandonado, o sea, aquí no podía hacer carrera nadie, sigue siendo limitado, ¿no? Pero vamos, pero hay como que se le da otra importancia, ¿no? O sea, ópera, por favor, eso es importante. En eso tiene los presupuestos seguro, porque es muy importante. Ballet, pues hay un ballet nacional, todo tiene un abrigo mayor que el teatro. ¿Por qué? ¿Y el teatro cómo se ve? Pues yo es que creo, pienso yo, que la gente que nos gobierna y que ordena nuestra economía, ¿no? Y que en los presupuestos deciden lo que es prioritario y lo que no es, la cultura, esa parte de la cultura, yo creo que deben de pensar que es una frivolidad o que es un mero entretenimiento sin más, y yo creo que el teatro es como un alimento para cualquier persona, para muchas cosas. ¿Para qué sirve el teatro? Ay, el teatro sirve, mira, para soñar, para reconocerte, es un espejo donde te puedes mirar, donde puedes mirar a la vida desde tu butaca, donde puede pasar la vida de unos seres humanos que tienen algo que ver con el presente que estás viviendo, con el pasado, entender muchas cosas a través de una historia que te cuenten. Es importantísimo en la vida, pero aquí en este país no lo es. No, pero sobre todo no lo es para la gente que decide qué es lo que debe ser. En otros países no es así. Hombre, tú te vas a Inglaterra y es ahí es que te mueres de gusto, aunque no entiendas el inglés perfectamente, pero yo me siento ver lo que hay alrededor, ver el ritual, ver ese público que lo mismo que aparta para pagar la luz y la casa y esas cosas, aparta para ir al teatro porque es un alimento necesario, o sea, es como la parte de esa cesta de la compra, es una cesta de la compra para el cerebro, o sea, que es una cosa importantísima. Un alimento, como decías antes, alimentar el alma. Si hubieras nacido en Inglaterra, en esos países donde el teatro tiene un mayor reconocimiento, ¿has pensado alguna vez en esa hipótesis? No me lo puedo ni imaginar. ¿Qué otra vida habrías No me lo puedo ni imaginar, pero yo estoy muy contenta en mi país. También, después porque, la otra parte. Sí, porque la batalla yo creo que vale la pena, y además vale la pena hacer lo que puedes por contar tus historias, ¿no? Por contar las historias que te corresponden en cada momento, contárselas a la gente y, o sea, ver cómo ha ido evolucionando, cómo hay un público asiduo, aunque siempre es minoritario el público del teatro, pero el teatro no va a morir nunca, le pese a quien le pese y hagan lo que hagan. O sea, eso no puede morir nunca. Nunca. Y no muere por alguna razón, no solo por los presupuestos que les quiten, sino porque va de padres a hijos, ¿no? Pues de padres a hijos, y porque la gente que se sube allí y la gente que se sienta en el patio de butacas, pues yo creo que estamos llenos de pasiones, llenos de interrogantes, llenos de cosas que dar y que recibir. Entonces eso es un intercambio que no tiene precio. Y se nota mucho cuando actúas con tu hija, eso de que va de padres a hijos, se ve ahí, el teatro continúa generación tras generación, ¿no? Pues sí, normalmente es como cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, los abogados tienen hijos que se dedican a... Algunos son abogados porque se incorporan al bufete del padre. Pues lo mismo pasa en nuestra profesión. Nuestra profesión es que es muy apasionante, o sea, y claro, es tan desigual, tan inseguro todo, o sea, que bueno, es como vivir en el aire, y cuando decides esto, pues es una forma de vida muy distinta, no solamente para ti, sino para tus hijos, para todos. Es un trabajador asalariado, ni tiene un sueldo fijo, ni tienes nada, lo tienes y todo muchas de veces pronto. no tiene jubilación, que la gente no lo sabe, porque depende de cómo haya vivido, si las cotizaciones cumplen los tiempos reglamentarios. Imagínate tú, si no los cumple, pues no tiene sino la pensión no contributiva. No, y luego hay otra cosa, por ejemplo, es una profesión que un año se te puede dar muy bien, al año que viene, pero todavía esto con Hacienda no hemos llegado a una conclusión, no, de que se saque una media, como han hecho yo creo que los toreros y los futbolistas ya, pero nosotros estamos en el aire, totalmente en el aire. Absolutamente en el aire, sí. Y además luego no somos un grupo el teatral muy bien visto, ¿no? O sea, porque somos un poco críticos, también un poco es la voz de la conciencia, y entonces bueno, pues esto no les caemos muy bien en general, ¿no? Luego habrá sus excepciones, pero bueno.
Ahí estamos. Cuando hiciste Función de Noche, que era una obra de teatro, yo recuerdo, en fin, en mi vida te he seguido desde luego durante muchísimo tiempo, y a mí me llamó mucho la atención aquella obra de teatro de la vida real, de dos actores, un matrimonio que contaba sus aventuras y desventuras y su relación con los hijos. Aparentemente era muy chocante que se pudiera ver eso en la escena. Luego fue un acontecimiento teatral en España. Función de Noche. Función de Noche fue una película. Estoy hablando de una obra de teatro. Dime el título original, el título real. Con tu ex Dicenta. No, con mi ex no he hecho ninguna obra de teatro de esta. Que contaban las historias del matrimonio. No, ha sido una película. Fue una película. Fue una película dirigida. No la llevaron al teatro nunca. No, dirigida por Josefina Molina, pero es que sucedía en el camerino de un teatro. Estaba en el camerino de un teatro. Eso lo hicieron como cine. Sí. Esto se hizo con cámaras ocultas, o sea, fue una experiencia increíble. Fue ¿La han vuelto luego una a terapia retomar? a lo bestia. ¿La han retomado con el tiempo? No, bueno, eso fue una película que quedó hecha y eso está ahí. ¿Y aquello cómo nace? Cuéntame la historia de esa... Pues nace de una manera casual. Yo estaba haciendo 5 horas con Mario. 5 horas con Mario a mí me removió mucho toda mi vida, ¿no? O sea... mis reproches a Mario pues se extendieron hasta el infinito, ¿no? ¿Cuántos años fueron? Pues bueno, con 5 horas lo hice en 5 etapas distintas. A lo largo de 20 y tantos años. Pero en 5 etapas distintas. Pero no, bueno, yo hice cosas entre medias, hice la Petra von Kant, de Fassbinder. ¿Y aquella obra continuaba? Y la obra pues se aparcaba y volvías. Y en una parte, en un momento determinado, en el 82, me parece que fue en el 81, 82, pues hablando con Josefina Molina, que era la directora de 5 horas, y con Pepe Sámano, que era el productor, pues un día comiendo pues surgió, bueno, yo estaba... yo caí en una depresión, tenía muchos problemas y entonces cuando lo superé un poco, pues en una comida les conté un poco lo que me había pasado. ¿No? Lo real. Lo que me estaba pasando y que lo estaba pasando. Y entonces Josefina decidió, le dijo a Sámano, esa es la película que yo quiero hacer. En ese acto ellos estaban haciendo entonces un guión para contar la vida del Lute, que luego lo hizo otra gente, ¿no? Sí. Pero estaban en contacto con el Lute y todas estas cosas para contar la vida. Y entonces Josefina decidió que lo que quería hablar era de lo que me pasaba, de lo que me estaba pasando, que ella quería hablar de las mujeres de su generación y que eso le interesaba muchísimo. Y a partir de ese momento nació la idea. Y ella, dándole vueltas, decidió que eso había que grabar una conversación entre Daniel y yo, sin que nosotros supiéramos, que hablásemos de lo que quisiéramos en esa conversación y que sería el hilo conductor de la historia. Entonces hablaron con Daniel, se lo propusieron, Daniel dijo que sí, que de acuerdo, porque además Sámano, como productor, Pepe Sámano, dijo, firmado, quiero que sepáis que si esto lo veis vosotros y no estáis de acuerdo, este material se deshace uno de él y se acabó. Entonces, con ese preámbulo, pues la verdad es que nos metimos, hacía 15 años que estábamos separados, claro, es que 15 años que nos habíamos separado, y entonces fuimos a un espacio que simulaba el camerino del Teatro Lara, que es donde yo estaba trabajando en ese momento, y que era una visita que me hacía Daniel, que había estado viendo la función, simulaba esto, pero que había sido real también. Sí. Y bueno, pues a partir de ahí, sin cruzar palabra el uno con el otro, empezamos a hablar y estuvimos 2 horas y pico metidos en un espacio totalmente cerrado, lleno de espejos, que era por donde miraban las cámaras, que había 5 cámaras y 2 supletorias para ir recogiendo, por entonces las cintas eran, no sé cuántos metros tenían, el metraje total, que había que ir sustituyendo una con otra. Y bueno, pues allí yo perdí la noción del tiempo y de dónde estábamos. Fueron 2 horas y pico. Yo estaba helada de frío y Daniel mi ex marido, estaba sudando como el pobre tinta. Y no sabemos lo que pasó allí. Pues yo cuando terminé no tenía una conciencia clara, pero luego una vez que revisamos... ¿Has dicho terapia incluso? Terapia total. Yo hice una terapia a lo bestia, me costó mucho, el precio fue duro, ¿no? Porque pues me retiró el saludo de mucha gente, gente de la profesión, gente de la familia, o sea, pagué un peaje porque, bueno, me llamaron exhibicionista, fue de todo, pero no he hecho nada en mi vida tan bueno por mí misma
que te haya servido como aquello? Porque hay una Lola antes y una Lola después de eso. Y todo surge en una conversación con Josefina. Con Josefina Molina, que le cuentas un problema real y lo llevan al teatro-cine, al cine, en definitiva. Sí, bueno, en Nueva York, yo me acuerdo que en la Semana de Cine de Nueva York, cuando fue esta película, la Semana de Cine Español, yo he leído críticas que le hicieron a Josefina, que me las tradujeron, unas críticas que, bueno, ponían a Josefina Molina, la comparaban con Bergman, pero saliendo mal parado Bergman, porque ya quisiera Bergman haber hecho esto, ¿sabes? Claro. O sea, que realmente fue muy importante. Muy importante. Es que nos ponemos en situación, un hecho real, un matrimonio que vivió una historia, separados, un problema gordo personal, llevado a una obra de arte que sirve de terapia, en este caso, para la actriz y para el público de acontecimiento, decía, porque yo me acuerdo que fue un acontecimiento. Un acontecimiento, porque lo tenían los psiquiatras en las terapias de grupo, bueno, se hizo muchísimo uso, yo he ido a cantidad de coloquios en torno al problema, ¿no? Porque, bueno, ya que has levantado la liebre, por lo menos tendrás que ayudar a las personas que lo necesiten, ¿no? Que pasen por lo mismo. Estamos hablando de que Lola Herrera no viene todos los días, pero viene afortunadamente cada X tiempo con una obra importante. Querida Matilde es una obra importante también, por muchas razones. Por el problema que planteas, una mujer manipuladora, como has dicho, muy llena de vericuetos que se pueden disfrutar viéndolos, en una comedia que hace pensar mucho, además con dos grandes actores también que te acompañan en el elenco. Freire y Ana Labordeta. Y además porque lo estás haciendo, como decías antes, paso por paso por todos los lugares que te quieren abrir las puertas, con lo cual estás llevando de nuevo como si estuvieras empezando. Esto realmente es una profesión en la que se empieza todos los días. Todos los días, sí. No, y además hay que tomárselo así esto. Esto es, con cada obra, pues abres un melón nuevo, no sabes si va a salir pepino, si va a gustar, va a estar muy dulce, pero lo cierto es que mi compromiso con esta profesión, sobre todo con el teatro, porque yo me he dedicado a un cuerpo y alma. Sí, he hecho muchas cosas, pero mi pasión es el teatro y mi porqué es el teatro. Entonces yo lo que hago es siempre estar desde el primer día hasta el último que se ha programado esa obra. Yo lo llevo a todos los sitios. Es mi compromiso porque creo que la gente tiene derecho a ver en su ciudad una función de teatro. No tiene por qué hacer un viaje, sí, tiene que hacer un viaje porque le apetece bien, pero no justamente para ver teatro. Que vaya a otras capitales. Que yo lo que quiero es que la gente que pueda disfrutar de que saque una entrada con el tiempo, que quede con las amigas, que en familia decidan dónde van a ir, o sea, que sea una cosa que forme parte de la vida de esa ciudad, ¿no? Sí, sin duda lo es, porque cuando llega una actriz de esta categoría, la ciudad habla de ella. De hecho, estamos hoy hablando de y con Lola Herrera. Estaba recordando que hiciste una cosa también, no solo la obra que hemos citado, de 5 horas con Mario, que fue un acontecimiento también, sino que luego hiciste un homenaje de Delibes cuando muere, ¿no? Recuerdo que le hicieron un homenaje a Miguel Delibes ustedes, interesantísimo también. Sí, fue un concierto que se escribió, música, un concierto, se escribió una partitura con 4 movimientos, entonces, bueno, fue muy interesante aquello, fue muy interesante y bueno, muy emocionante, porque yo iba leyendo, o sea, el director del Norte de Castilla, de Valladolid, hizo los textos de los 4 movimientos y bueno, fue un paseo por Valladolid, por Miguel Delibes, absolutamente. Te tocaba muy de cerca. A mí me tocaba muy Miguel de cerca. Delibes, mucho. Un personaje. Mucho. Y también estaba recordando que tú has tenido una oportunidad de hacer buen teatro, porque no sé qué imagen tiene la gente al final de los actores, de las actrices, cuando pasan tanto tiempo como tú haciendo teatro, pero has tocado los clásicos, los modernos, has hecho todo el teatro posible, ¿no? Sí, bueno, he sido una actriz todoterreno, quiero decir que yo no me he apuntado nada más a los éxitos ni a los grandes títulos, yo he hecho todo lo que ha surgido en mi vida. He hecho muchísimas cosas, pero no he sido muy selectiva, ¿sabes? Porque de entrada hubo una etapa muy larga de mi vida que no podía seleccionar. O sea, fui una madre con 2 hijos. Había que trabajar. Que había que trabajar, claro. Había que llevarles al colegio, pagar las casas, todas esas cosas. O sea, entonces, bueno, era madre y padre, y esto me obligaba a trabajar muchísimo, ¿no? Y entonces, también hacer un ejercicio muy interesante, que me parece a mí, que es lo que no te gusta, que te guste. ¿Ah, sí? O sea, una obra que le encuentras 1000 peros o un personaje que no te apetece nada hacerlo, o sea, tienes que quererlo. Para poder contar una historia tienes que querer ese personaje y entenderlo. Entonces es un trabajo mucho más grande que uno que te gusta, porque el que te gusta te fascina, claro.
pero yo eso lo he tenido que hacer en muchas ocasiones y yo creo que ha sido un buen ejercicio. ¿Y el gran personaje que más te gustó fue Carmen o has tenido otro personaje en tu vida? No, ha habido muchos personajes. Muchos, al margen de tu propio personaje que hemos citado de la función. Sí, bueno, claro. ese le pongo muchos pelos, claro, ¿no? Pero... Has amado muchos personajes. Has trabajado también con muchos actores, porque antes cuando estábamos comentando de lo que has hecho en teatro, yo también me imaginaba y recordaba la gente con la que has estado, sobre todo en Estudio 1, cuando ustedes triunfaban en la televisión española haciendo teatro de nuevo filmado, de nuevo teatro sí, que daban por la única televisión entonces y que a muchos nos 15 millones de espectadores, teatro, ¿sí? O sea, muchísimo. Era una cosa de, o sea, de verdad. Y obras, no obras tan comerciales, obras importantes de la historia del teatro. No, claro, porque una de las razones de hacer teatro en televisión fue porque, bueno, era un medio nuevo y no había escritores para televisión, entonces no había gente, podía haber quien escribiese a programitas cortos y tal, pero en el inicio se eligió el teatro porque, bueno, porque no había exteriores, porque había un forillo que figuraba que se veía un jardín o lo que fuera, pero que eso se podía hacer en televisión. Y claro, se eligieron grandes textos, ¿no? Grandes obras. Las grandes obras en las que nos apoyábamos los actores, que llevábamos todo enhebradito, o sea, hilvanado más bien, porque no nos daba tiempo, en 5 días aprendías un texto, bueno, te quedabas sin dormir, fue una época... Pero cuánto impacto produjo. Fascinante. Estudio 1, que todavía se puede ver, ahí están reeditados muchas de las piezas, se pueden ver también en internet, se pueden... Pero fíjate, cuando esto se hacía en directo, que te decían, directo, claro. Fundadori en el aire, o Tervilori en el aire, y tú veías el anuncio en un monitor, y estabas en directo, y empezaban los títulos y el corazón era, imagínate tú lo que era hacer sin la respuesta del público una cosa en directo, ¿no? Porque claro, en el teatro tienes el acompañamiento del público y el respirar con el público. Tú sabes si eso va bien, va regular, y eso, bueno, eso es un intercambio maravilloso. Pero en televisión era en directo y no sabíamos qué estaba pasando, pero además todo lo llevábamos completamente hilvanado. Y la primera vez que se hacía en España, porque no existía la historia de la televisión que ahora tenemos. No, estaba empezando la televisión, fue muy interesante aquella etapa. Aquello fue y las historias para no dormir también, estoy recordando cosas. Muchas cosas. De Ibáñez Serrador. Tú tenías, para esta obra, no estabas en forma cuando empezaste, para esta de Matilde, estabas enfermo, me han dicho, ¿no? Sí. Tenías neumonía. Neumonía, pero no... ¿Cómo hiciste? No daba a pesar de... Sí, pues nada, tenía un catarro, de estos catarros duros que coges en invierno, y que bueno, que no había forma de curármelo, me daban una cosa, otra cosa, no menos montones de medicamentos, muchos antibióticos, y cada día estaba más floja, cada día estaba peor, pero yo había ido al médico, me habían hecho radiografías, todas estas cosas, me habían dado medicamentos y no mejoraba. Yo iba ensayando, pero yo a las 2 horas y pico de estar ensayando estaba hecha polvo, no podía con mi vida. Yo decía, es que no puedo más, es que no sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa, hasta que me fui a una neumóloga, llevé la radiografía que me había hecho el médico de cabecera, y dijo, es una neumonía. Está clarísima, mi hijo se daba contra las paredes, claro. ¿Cómo que no lo han visto? Y bueno, y estuve muy fastidiada. Son serias, muy serias. Tiempo, ¿no? Y estuve casi 5 meses, o sea que ensayé, estrené, y yo creo que estrené con el personaje empobrecido, ¿sabes? ¿Sí? O sea, sí. Lo que pasa es que, mira, en esto tira siempre para adelante, pero el personaje no era lo que es ahora mismo el personaje, no lo que fue después, cuando ya me empecé a sentir mejor y empecé a encontrarle cosas al personaje y a irselas colocando. Y el teatro que tú has vivido en todo este tiempo ha cambiado mucho de cuando, por ejemplo, tú, no sé, de niña, si tenías la decisión de ser actriz, en tu casa se vio bien, pero cómo eso antes era mal visto incluso, y ahora hay una multitud de actores, ¿no? Que yo he tenido aquí en el programa jóvenes que son buenísimos actores, chicos, chicas, eso antes no ocurría, ¿verdad? No. ¿Cómo se explica que ahora sí? No, pues la gente no se atrevía ni a proponerlo en su casa, ¿no? O sea, yo en mi época yo tuve unos padres que eran unos locos del teatro, eran unos bohemios, unos enloquecidos. Y claro, bueno, pues o sea, que tuve todo su apoyo, su apoyo. No han sido padres de artista ni nada de esto, pero sí entendían lo que me pasaba, ¿no? Y me apoyaron y me ayudaron muchísimo, siempre, toda la vida me han ayudado mucho. Pero normalmente esto no estaba bien visto, y tuvieron que aguantar el chaparrón de la vecindad. Yo vivía en un barrio, en el barrio de la Renfe, mi padre era renfista, y entonces allí se criticaba porque la niña se había ido a Madrid. Y estaba en Madrid, a saber lo que estaría haciendo en Madrid. Se veía mal. Se veía muy mal. La crítica era sospechosa. Esta profesión era sospechosa. Y si funcionabas, era mucho más sospechosa.
porque ¿qué habrías hecho para estar ahí ahora? Qué mal vista estaba muy la mal profesión vista, muy mal vista, muy mal vista. Y luego con los años, afortunadamente, ahora yo creo que hay un exceso en el otro lado, ¿no? Porque claro, verdaderamente hay un boom, que he dicho, sí, de la hay un boom explosión de actores y excesivamente actrices. grande, que supongo que de alguna manera los que no tienen el coraje o las capacidades para seguir en la Es muy profesión, dura la profesión, están claro. estropeando el camino posiblemente, porque hay gente que sabe estar en el sitio adecuado, en el momento justo, relacionarse bien, todo esto, que eso ayuda, pero claro, la esencia es que valgas para esto y que te apasione esto y que quieras estar en esto. Entonces ahora hay un batiburrillo que yo pienso que a la gente que verdaderamente vale y que da su vida por esto, de alguna manera se entorpece esta cantidad de gente. Esta explosión de actores. Hay una moda de ser actor. Sí, sí. Hay una moda. Pero bueno, mejor tiene algo de mejor bueno esto que lo otro. anterior. Sí. Y tú empezaste cantando, como mucha gente, los concursos de radio, ¿no? Sí, que sí. aquí también se daba mucho eso, ir a los concursos Sí, de radio. claro, se las cantaba. madres llevaban a sus hijas y sus hijas a Es que cantar. se cantaba mucho. Yo en mi época, la gente cantaba en las casas. Yo no sé, claro, la gente rica, pero la gente obrera, la gente de barrio, la gente... Cantábamos como locos, con cualquier motivo. Limpiabas y cantabas. O sea, era una cosa normal y la gente cantaba bastante bien, o sea, entonaba mucho, había un sentido musical, ¿no? Y bueno, a mí me presentaron en un concurso con 12 años, lo gané. Esos concursos que se hacían en la radio se retransmitían, pero se hacían en un espacio teatral, ¿no? Bueno, pues gané 5 premios en 2 años, uno de ellos en Madrid. Y bueno, pues lo dejé, automáticamente lo dejé porque había que imitar a alguien. Yo imitaba a Irma Vila, una cantante mexicana, con unos falsetes nítidos y todo esto, y debía de hacerlo bastante bien porque me dieron muchos premios, y lo que pasa es que no hay material para poder ahora oírlo, ¿sabes? Qué pena. Pero ahí fueron los inicios de lo que luego iba a ser la gran actriz que ha sido Lola Herrera a lo largo de su vida. Está esta noche y mañana en el Teatro Guimerá, luego estará en el Circo Marte de La Palma, el día 11 y el 12 en el Infanta Leonor en Arona. Pues Lola, una y luego me quedaré unos días por aquí. Y luego se queda en esta tierra a la que suele venir de vacaciones. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Y hasta Gracias, siempre. muchas gracias. Y ustedes sigan en compañía de la Televisión Canaria.